Sociedad Bíblica de México presenta la palabra viva de Dios. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La Biblia no es solo un libro, sino la voz de Dios que trasciende el tiempo. Agosto, mes de la Biblia, la traducción de la Biblia, de la eternidad al papel. La Biblia es la voz viva de Dios que trasciende el tiempo. Su palabra dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Dios tomó la iniciativa de comunicarse con su creación, usando todos los medios posibles para acercarse a nosotros. Su anhelo es que cada nación, tribu, pueblo y lengua conozca su palabra, para que por medio de ella tengan vida y vida eterna, a través de nuestro Señor Jesucristo. La primera vez que la palabra de Dios fue escrita, Él mismo grabó los 10 mandamientos en piedra. Traducir la Biblia ha sido a lo largo de la historia un acto de amor y de valentía. Muchos entregaron su vida para poder tenerla en su propia lengua. Es el libro más traducido y distribuido en la historia de la humanidad. Hoy, gracias a la tecnología, está al alcance de millones de todo el mundo. Cada palabra, cada página es el amor de Dios transmitido de generación en generación. Por esto, en este mes de agosto, mes de la Biblia, hemos invitado a pastores, pastoras, líderes y amigos de otras sociedades bíblicas a compartir reflexiones diarias sobre el tema la traducción de la Biblia. Te esperamos del 1 al 31 de agosto a las 10 de la mañana a través de nuestro canal de YouTube. No te pierdas ninguno de estos mensajes. Comparte esta bendición con tus amigos, con tu familia. Celebremos juntos agosto, mes de la Biblia. Dios te bendiga. Durante los primeros 3 siglos, la Iglesia cristiana tenía solo el Antiguo Testamento, así que fue necesario definir la conformación del Nuevo Testamento. Seguimos celebrando agosto, mes de la Biblia. Nos alegramos por la oportunidad de resaltar la importancia de las Escrituras y agradecer a Dios por hacerlas prevalecer y hacerlas llegar a todo pueblo, tribu, lengua y nación a través de los tiempos. La invitación a ser edificados con estos programas está hecha para todos los interesados en la causa bíblica y para quienes, a través de ellos, conozcan al autor y consumador de nuestra fe, nuestro amado Señor Jesucristo. Sean todos bienvenidos a este su programa Agosto, mes de la Biblia, la traducción de la Biblia. Comenzamos.
aquí estoy, oh Dios, en tu intimidad. Mi corazón te quiere adorar. En lo secreto te encontraré. No hay otro lugar donde quiera estar. Oh, no hay otro lugar donde yo quiera estar. Ven, abrázame y envuélveme. Llévame más profundo, donde tú y yo no tenemos fin. Y yo me aferro, y yo me aferro a ti, al ancla de mi fe, y no me soltaré, y no me soltaré de tu gran amor. Abba Padre, me postro ante el Dios que me salvó de la esclavitud. Mi corazón derramo ante aquel que me adoptó. Ya no soy huérfano, tuyo soy. Tuyo soy. Yo me aferro, y yo me aferro a ti, al ancla de mi fe, y no me soltaré, y no me soltaré de tu gran amor. Abba Padre, me postro ante el Dios que me salvó de la esclavitud. Mi corazón derramo ante aquel que me adoptó. Ya no soy huérfano, no. Yo ya no soy huérfano, no. Yo no estoy solo, tengo a mi Padre. Y cuando tienes al Rey de Reyes y al Señor de Señores habitando en tu corazón, no hay lugar. No, 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 no hay lugar para que el temor, para que la soledad habite en tu corazón. No hay lugar. En este momento, clama, clama y dile al Padre: habita en mí. Oh, habita en mí, Señor. Oh, la soledad y el temor no tiene su lugar cuando aquí tú estás. Derrama hoy tu gloria, ven y hazlo ahora, que aquí hay libertad.
esclavitud. Mi corazón derramo ante aquel que me adoptó. Ya no soy huérfano, ya no soy huérfano. Dentro de los proyectos de traducción que produce la Sociedad Bíblica de México, se encuentran idiomas indígenas en los que se ha traducido la Biblia completa. Estos son el maya yucateco, el chol de Tumbalá, Chiapas, y tzotzil de Chenaló, también en ese estado. El objetivo es preservar estas lenguas. Abrimos nuestro tiempo de conferencias con la participación del Dr. Marlon Winnet, quien es pastor de Asambleas de Dios, traductor de la Biblia y ahora consultor de traducción de Sociedades Bíblicas Unidas. Estimados, les envío desde Curazao un fuerte abrazo caribeño a todos los que nos están siguiendo por vía de los canales de la Sociedad Bíblica de México, que es miembro de la Fraternidad de Sociedades Bíblicas Unidas. Yo soy Marlon Binet, consultor de traducciones de las Sociedades Bíblicas Unidas, y para mí es un gran privilegio de poder participar otra vez en uno de esos entrenamientos y momentos de información que provee la Sociedad Bíblica de México a la comunidad en México. Nuestro tema hoy es traducción de la Biblia. Traducción de la Biblia es súper interesante, súper importante. Podemos ver en los textos de la Biblia que, bueno, la traducción es muy parte del cristianismo y el judaísmo. La traducción podemos ver que ya desde el siglo II, III antes de Cristo se tradujo el Antiguo Testamento en griego en Alejandría. Podemos ver también que cuando los exiliados regresan de Babilonia, cuando regresan después del exilio, ya no saben el idioma hebreo y hay que traducir para ellos, ¿no? Entonces, traducción de la Biblia es muy parte. En Nehemías 8:8 podemos leer que leían el libro de la ley de Dios, en Nehemías 8:8, traduciéndolo y explicando su sentido de modo que se entendería la lectura, ¿no? Entonces, muy importante, Nehemías 8:8 allí. Y después vemos que la traducción sigue, ¿no? Vemos que el Nuevo Testamento se traduce a diferentes idiomas. Cristo habló arameo probablemente con la gente, también probablemente sabía un poco de griego, y se traduce las palabras de Jesús al griego. El Nuevo Testamento está escrito en griego. Entonces, griego es el idioma de la comarca, el idioma del mundo greco-romano, del Imperio Romano. Entonces vemos que se traduce el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento en textos en latín. Vemos que hay traducciones en copto, en siriaco. Vemos entonces que la traducción sigue avanzando en idiomas antiguos hasta que el tiempo de la Reforma tenemos una explosión de traducciones en idiomas indoeuropeos del occidente, el holandés, el francés, el inglés, etcétera, etcétera, el portugués. Y tenemos, claro, la versión de Reina Valera, que también viene de esa época de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, que es una traducción monumental que todavía tiene mucha acogida entre las iglesias. Entonces, traducción de la Biblia es esencial, y traducción de la Biblia nos dice algo sobre Dios. Dios está interesado en el ser humano, y el idioma del ser humano, los idiomas de los seres humanos expresan identidad de los seres humanos. Vemos que en Hechos 2, versículos 6 hasta 11, que cada quien oía hablar a los discípulos, a los apóstoles, en su propio idioma. En Pentecostés, el Espíritu Santo usa los idiomas de cada grupo, ¿no?
Juan 1:14 nos dice que la palabra se hizo carne, el logo se hace carne, se identifica con una identidad judía en este caso, con idiomas. El logo es eterno, se hace comprensible, visible y cercano a nosotros. Entonces, de la misma forma podemos hablar sobre la Biblia como una encarnación, ¿no? La palabra de Dios se hace viva, se hace presente, se hace actual en culturas y en lenguas. Muy importante que podemos ver que en toda nuestra región han habido muchas traducciones de textos de la Biblia. Hoy en día hay una gran cantidad de idiomas que todavía no tienen nada de la Biblia o muy poco de la Biblia. Hablamos de más o menos 7,000 idiomas, de la cual la mitad tiene algo de la Biblia, un poco más de la mitad, pero hay un grupo grande que no tiene, 3,000 y pico, que todavía están siendo traducidos a idiomas de los pueblos. Recordemos, sí que es cierto que el grupo que no tiene Biblia todavía, numéricamente, es un grupo menor a la que sí tiene. Aunque son muchos idiomas, pero esos idiomas son idiomas minoritarios que se hablan por muy poca gente a veces. Pero en todo caso, Dios está interesado también en los grupos minoritarios. Y Dios está muy interesado en que su palabra llegue a todos estos grupos. Todas las agencias que trabajan en traducción, como las Sociedades Bíblicas Unidas, la Sociedad Bíblica de México, que tiene mucho trabajo de traducción, organizaciones como Wycliffe, ILB, otras organizaciones que trabajamos juntos en la traducción de la Biblia. El empeño, digamos, el motor tras de todo eso es el hecho que Cristo nos envió como iglesia y como cristianos, como creyentes, a predicar la palabra de Dios para que la gente se pueda convertir a este Señor. Entonces, traducción es muy central, traducción de la Biblia es muy importante para la conversión, para el discipulado, ¿no? En Filipenses 2:11 nos dice, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, ¿no? Entonces, cada lengua en el mundo tendrá que llegar a confesar, pero ¿cómo puede confesar uno en su lengua si no tiene Biblia, si no tiene material bíblico, ¿no? Am, entonces, es muy, muy importante el tema de traducción. No es algo que se hace al par, al margen de, o no es algo que se hace extra. La traducción misma es misión, es comunicar la palabra de Dios a nuevas audiencias o audiencias que ya por largo tiempo existen, pero que no tenían la palabra de Dios. Hoy en día hablamos mucho también de la traducción para los sordos. Hay más o menos 400 idiomas de lengua de señas en el mundo y esos idiomas también merecen una traducción. Estamos hablando de que solamente la Biblia americana, en el lenguaje de señas, en lengua de señas americana, la ASL, American Sign Language, en lengua de señas americana, tiene toda la Biblia, el único idioma, lengua de señas que tiene toda la Biblia. En las Américas hablamos de 14, 16 por ahí, tal vez 20 proyectos de traducción que están trabajando en la traducción, ¿no? Entonces, hablamos yo pensaría, como dije, una cantidad de 15 a 20 proyectos de lengua de señas. Muy importante para que los sordos también puedan tener la palabra de Dios en su idioma. Entonces, para nosotros como iglesia, cuán importante es el tema de la traducción. Y recordemos que cuando hablamos de traducción a idiomas indígenas, hablamos de traducción para los sordos en lengua de señas, hablamos de traducción en idiomas creoles, que no son idiomas indígenas, pero son idiomas muy jóvenes que muchas veces se iniciaron en el siglo XVII, XVIII,
cuando hay ese encuentro de los esclavos de África con esta región, cuando hay ese viaje forzoso, esa subyugación de pueblos, y Dios en su misericordia usa lo que era tan doloroso para crear nuevos pueblos y nuevos idiomas eh, que puedan seguir también a Dios, que tienen también derecho de tener la traducción en su idioma. En nuestra región tenemos diferentes idiomas creoles, como el de Haití, que es basado en francés, en Jamaica, basada en inglés, en Belice, tenemos Isla de San Andrés, tenemos en Suriname diferentes idiomas creoles, tenemos en Curazao, Aruba y Bonaire, idioma papiamento, eh, los dos nombres se usan. Tenemos el Gola, que es del sur de Estados Unidos. Tenemos el Garífuna, que encontramos en la costa de Centroamérica. Así, Palanquero en Colombia. Entonces, diferentes idiomas que son idiomas creoles. Entonces, aparte de hablar sobre traducción también en otro idioma, también hablamos de traducción para audiencias especiales. Por ejemplo, traducción para niños, traducción dirigido a un uso del idioma en forma más simple, que llega más a la gente. Hay traducciones más literales, ¿no? Y hay traducciones que son más formal, equivalente, decimos, entonces va mucho a la forma, son más literales. Y hay traducciones que son funcional, equivalente, son traducciones más idiomáticas, como traducción lenguaje actual, Dios habla hoy. Uno tiene que escoger, va a traducir más concentrándose en el sentido, ¿no? Por ejemplo, decir, vamos a ser justificados por medio de la fe, que es muy difícil, que está bien, buena traducción, pero otra buena traducción que enfoca más el significado, es decir, Dios nos acepta como aceptable o Dios nos acepta como justo en sus ojos cuando creemos en Jesús, ¿no? Entonces, estamos allí dando otro tipo de traducción más puntual, más contextual, de tal vez algo que para algunos grupos es difícil de entender. Entonces, traducciones no es una pelea de gallo, no es, traducciones se complementan. El texto griego y hebreo, arameo es tan rico, es tan profundo, que se puede traducir en diferentes formas, ¿no? Y también hay el tema de manuscritos, hay diferencia entre los manuscritos que no afectan la fe, pero hay diferencias que también a veces resaltan en las traducciones. A veces se puede traducir el mismo vocablo de dos, tres diferentes formas, la misma frase se puede traducir en otra forma. Entonces, todo eso eh, es el motivo por el cual hay diferentes tipos de traducciones. Los idiomas también van cambiando. Eso también requiere de nosotros actualizaciones de traducciones hechas décadas atrás. Entonces, muy importante el tema de traducción, es muy importante que recordemos que Dios ama cada idioma y muy importante que reflejemos en el hecho de que cada uno de esos idiomas es importante en la vista de Dios. Cada idioma tiene derecho a existir. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dijo Jesús. Um, Cada palabra que Dios nos ha hablado por medio de las Escrituras van a seguir. Al fin y al cabo nos dice Juan 1:14 que Jesús mismo es la palabra, ¿no? Entonces tenemos el testimonio de las Escrituras, gran testimonio a Jesús, y los dos, ¿no? Jesús es la palabra y las Escrituras son las palabras de Dios y ellos dan testimonio de quién es Jesús. Al fin y al cabo, la traducción de la Biblia no es una meta en sí. Traducción de la Biblia, al fin y al cabo, es un encuentro o pide un encuentro, facilita un encuentro con Cristo Jesús, con Dios en forma personal. Esa es la esencia de la traducción de la Biblia. La traducción de la Biblia puede también transformar culturas, afectar el idioma. Muchos idiomas de Europa
han sido, digamos, enriquecidos por la traducción de la Biblia, fueron estandarizados, recibieron muchas palabras de los textos de la Biblia, muchos refranes, forma de pensar. Traducción de la Biblia en cualquier idioma enriquece y es un valor agregado a ese idioma hablando humanamente, ni hablar del aspecto espiritual. Por eso le invitamos también que ore mucho por los traductores, traductores sordos que están trabajando en traducción en lengua de señas alrededor de nuestra región de las Américas. Oremos para los traductores de pueblos indígenas, pueblos originarios. Oremos para traductores de idiomas en creol. Hablemos de la gente que trabaja el texto bíblico adaptando para niños. Oremos para los que trabajan con el texto bíblico para interacción, estudios de la Biblia y para la iglesia de Cristo. Bueno, muy importante entonces el apoyo que usted puede dar. ¿Cuál apoyo puede dar? En primer lugar, oración, oración para traductores. En el resto del mundo hay lugares donde la gente traduce y corren peligro porque están traduciendo la Biblia. Hay que orar en los lugares donde la iglesia es perseguida para los que traducen la Biblia. Orar para los traductores en nuestra región de las Américas, ¿no? Tenemos muchos proyectos, tenemos proyectos en México, hay proyectos por doquier en nuestra región. Orar para los traductores, los consultores que apoyan la traducción, a la gente de la parte técnica. Oremos para la gente que maneja en el aspecto de proyectos, por la gente que son expertos en publicación. Oremos para los que trabajan con videos, edición de videos, en caso de traducciones de lengua de señas. También tenemos el aspecto de la traducción oral, que no solamente, también en México tenemos traducción oral, que se graba la traducción o se memoriza la traducción y se presenta en forma oral. Entonces Dios usa su palabra en diferentes formas, su palabra llega a nosotros en diferentes formas. Qué tremendo es eso. Que el Señor le bendiga. Y que el Señor nos ayude en este tiempo más que nada de recordar que la palabra de Dios nunca pasará, que podemos recordar que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, que cada lengua es importante y todas esas lenguas de las 7,000 idiomas más o menos que hay y los 3,000 y tanto idiomas que ya tienen algo de la Biblia. Oremos para los idiomas que todavía necesitan algo de la Biblia, incluso toda la Biblia en su idioma. Muchos idiomas de lengua de señas están trabajando arduamente en eso. Qué tremendo la traducción de la Biblia. Un milagro de Dios. Y usted puede participar haciendo oración. Usted puede participar animando traductores en su país. Usted puede ayudar en dar donaciones a la sociedad bíblica de su país, en este caso Salvador de México. Usted puede ayudar en muchas formas en concientizar a la gente del valor de los idiomas, qué riqueza tenemos en nuestros países y Dios conoce esa riqueza y Dios nos quiere hablar a cada uno en nuestro idioma materno. Gracias a Dios que una gran cantidad de la población mundial tiene acceso a la Biblia de una forma u otra en otro idioma que no es su idioma materno. Muchos hablan inglés, francés, portugués, entonces van a tener la Biblia en Swahili. Swahili es un idioma de África que se usa en una región muy grande. Así hay muchos idiomas que son idiomas vehiculares que diferentes pueblos emplean para comunicar, pero eso no quiere decir que la gente no quiere la palabra de Dios en su propia lengua, en el idioma del corazón. Qué interesante, qué bueno es Dios, que podemos participar en la proclamación de esa palabra, no en un idioma, pero en los muchos idiomas del mundo. Y cada idioma es identidad, y cada idioma es pueblo, cada idioma es individuo. Entonces, gracias por pasar este tiempo con nosotros.
En esta temporada donde celebramos la Biblia, la palabra de Dios, con la Sociedad Bíblica de México en su linda tierra, dejamos allí el pensamiento que Dios quiere hablar a cada persona en su idioma materno. Y a veces no solamente es cuestión de otro idioma extranjero, pero también es cuestión de nuestro mismo idioma. Tenemos vocabulario para niños, tenemos formas de hablar con diferentes personas. El idioma es muy rico en sus usos y Dios quiere usar eso también para hablar con nosotros, por ejemplo, con los jóvenes. Dios usa traducciones escritas, traducciones orales, traducciones en lengua de señas, traducciones virtuales para comunicar su palabra. Lo importante es que las traducciones se hagan en forma concienzuda, con un control de calidad, con una entrega y una pasión para que esa palabra llegue en forma clara, en forma auténtica, respetando los criterios de traducción, respetando el texto, sea una traducción más literal que respeta más la forma y replica la forma, o una traducción dinámica, equivalente, idiomática, como traducción lenguaje actual, Dios habla hoy, que reflejan el sentido, el significado del texto bíblico. Texto bíblico es tan necesario para nuestra gente, tan necesario en este tiempo. Palabra de Dios, traducciones. Las traducciones son un milagro lingüístico. Las traducciones son milagro de Dios. Y Dios va a seguir ayudándonos a seguir traduciendo su palabra. ¿Cómo puede usted participar en esa traducción de la palabra de Dios? Con sus oraciones, buscar información sobre los proyectos en su país, sostener con oración, sostener financieramente si usted puede, sostener tal vez con sus servicios, animar a los traductores en su región. Hay muchas formas de participar y colaborar con este lindo trabajo y misión de las Sociedades Bíblicas Unidas, de muchas agencias y claro, por seguro también de la Sociedad Bíblica de México. Que el Señor les bendiga en el nombre de Jesús. Amén. Bendecimos y agradecemos a nuestro amigo Marlon Winnet por formar parte de agosto, mes de la Biblia, la traducción de la Biblia. Oremos por todos los traductores y ministerios involucrados en la obra de traducción. Gracias por seguir con nosotros y por compartir nuestro link con sus contactos en redes sociales. Cada traducción bíblica tiene una historia y una manera única de comunicar el mensaje de Dios. La Biblia de Estudio Multiversiones reúne en un solo lugar 4 de las traducciones más confiables y usadas en el mundo hispano. Reina Valera 60, la versión clásica más usada por la Iglesia moderna. Reina Valera Contemporánea, lenguaje actualizado con los manuscritos más confiables. Traducción lenguaje actual, clara y directa para todo público. Dios habla hoy, un esfuerzo de diferentes denominaciones para una comprensión íntegra y sencilla. Con criterios de traducción formales y dinámicos, podrás comparar y comprender de manera más profunda el mensaje que Dios nos dejó en su palabra. Este y muchos materiales más los puedes encontrar en todas nuestras sucursales y tienda en línea, para que ningún mexicano se pierda. Tu palabra dice que aunque pase por el fuego no me quemaré, y si paso por las aguas no me ahogaré.
aunque haya oscuridad, con fe caminaré, pues tú siempre vas conmigo. La palabra dice: no es justo que tú hayas desamparado. Eres pan para el hambriento y el necesitado. En mi mesa nunca, nunca ha faltado. Tú provees y no has fallado. Yo no temeré. No, no, no. Tu promesa es fiel. Tu yugo es fácil, ligeras tu carga. Te entrego mi vida y mi alabanza, mi escudo, mi fuerza, mi seguridad. Con Cristo camino y estoy danzando en cada temporada. Danzando en cada temporada. Tu palabra dice que tú oyes el clamor del quebrantado. Por tu llaga en la cruz fuimos sanados. Sobre toda enfermedad tú has ganado. Y mi vida está en tu mano. Tu palabra dice que tu muerte en la cruz fue por salvarnos. Te perdonas y redimes del pecado. Y en las nubes seremos arrebatados. Cara a cara te veremos. Yo no temeré. Tu promesa es fiel. Tu yugo es fácil, ligeras tu carga. Te entrego mi vida y mi alabanza, mi escudo, mi fuerza, mi seguridad. Con Cristo camino y estoy danzando en cada temporada. Danzando en cada temporada. Ay, díselo otra vez. Danzando en cada temporada. Danzando en cada temporada. Como dice Travis. Sigo danzando, glorificando. En cada temporada tú sigues sobrando. Aunque ande en el valle de sombra, danzo, danzo. Danzo, danzo. No se apaga este ritmo. Aunque venga contra mí el enemigo, tus promesas siempre van conmigo. Danzo, danzo. Danzo, danzo. No se apaga este ritmo. Aunque venga contra mí el enemigo, tus promesas siempre van conmigo. Danzo, danzo. Danzo, danzo. En ti yo confío. 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 Tu yugo es fácil, ligera es tu carga. Te entrego mi vida y mi alabanza, mi escudo, mi fuerza, mi seguridad. Con Cristo camino. Dile tu yugo es fácil. Tu yugo es fácil, ligera es tu carga. Te entrego mi vida y mi alabanza, mi escudo, mi fuerza, mi seguridad. Con Cristo camino y estoy danzando en cada temporada. Danzando en cada temporada. Ay, díselo otra vez. Danzando en cada temporada. Danzando en cada temporada. Voy danzando, danzando en cada temporada. También en Sociedad Bíblica de México se han producido audiolibros en varios idiomas indígenas, incluyendo zapoteco, maya, chol, purépecha, mazateco y mije de Quetzaltepec. Tenemos la colaboración de nuestro compañero Usías Arcos, quien es traductor de la Biblia al chol.
Les saludo, amados hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es un privilegio para mí compartirles la palabra de Dios nuevamente. En este mes de la Biblia estamos hablando ahora de las traducciones bíblicas, un milagro lingüístico. Por supuesto, amados hermanos, que es un milagro, puesto que es el medio en el cual se transmite el mensaje y la palabra de Dios en el idioma al cual se traduce. Recuerdo que un profesor mío de Biblia mencionaba que un hermano que recibió la traducción de la palabra de Dios en su idioma dijo esta frase: ahora sé que Dios habla mi idioma. Hermanos, es impactante escuchar esa frase, saber que ahora Dios les habla a través de esa traducción en su idioma. Y gracias a Dios que hay muchas lenguas que ahora ya tienen su Biblia en su idioma. Y una de ellas es mi idioma, el cual yo hablo, el idioma chol. Tengo aquí en mi mano la Biblia que ahora ha sido traducida. Es una Biblia de estudio y ha sido de mucha bendición para nuestros hermanos, para las iglesias, tener la palabra de Dios en su idioma. Ahora los hermanos pueden nutrirse de la palabra, pueden ahora fortalecer su vida espiritual, leyendo y comprendiendo la palabra de Dios en su idioma. Gracias a Dios que hoy en día sabemos que, según la información que se da, ha sido traducido la Biblia a más de 3.500 idiomas, pero falta mucho por traducir la palabra de Dios en los diferentes idiomas. Se piensa que hay 7.000 lenguas en todo el mundo y esto significa que aún falta mucho para poder lograr la traducción completa de todos los idiomas del mundo. Gracias a Dios por organizaciones como Wycliffe y sociedades bíblicas han trabajado para que todas las lenguas tengan la Biblia en su idioma. Pero hacemos la pregunta: ¿qué ha hecho la iglesia hoy en día para contribuir y agilizar en la traducción de la Biblia a las lenguas que aún faltan por traducir? Queridos hermanos, quiero llevarlos a la palabra de Dios, a Filipenses capítulo 2, versículo 11, y dice de la siguiente manera: y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Este versículo, hermanos, refleja y nos enseña el deseo y el corazón de Dios, que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Cómo puede cumplirse este deseo de Dios? ¿Cómo puede lograrse de que todas las lenguas, que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor? Primero, las iglesias deben de retomar su misión, su tarea de ser el pueblo misionero de Dios. Hoy en día muchas iglesias han perdido ya la razón de su ser. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? ¿Cuál es su misión de la iglesia? Queridos hermanos, la iglesia ha sido llamada para llevar el evangelio a todas las naciones. Jesús mismo dijo en Mateo 28, versículo 18 al 19: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Hermanos, ¿estamos cumpliendo con esta tarea?
estamos llevando el Evangelio a todas las naciones. Hay iglesias que ya se han olvidado de esta tarea. Se han concentrado, se han centrado solamente en construir templos, en hacer actividades para ellos mismos, pero se han olvidado de los de afuera. Se cuenta la historia de una iglesia donde se les quemó el templo, y cuando supo el pastor y los hermanos que se había quemado el templo, se reunieron y se acercaron y vieron al templo hecho obscenista. El pastor se puso a llorar. Estaba llorando amargamente. Y se acercaron los hermanos para decirle, expresarle palabras de ánimo, decirle: pastor, no se ponga triste. Vamos a aportar para construir un templo aún más grande que este. Vamos a contribuir para que construyamos un templo más hermoso que este que se acaba de quemar. Le decía. Pero el pastor decía: yo no lloro por este templo. Yo no lloro porque el templo se quemó. Lloro porque ¿quién nos va a extrañar? ¿Quién va a preguntar por un templo que estaba aquí construido? Él lo decía así porque él sabía que no se habían dado a conocer, no habían salido a las calles a predicar el Evangelio. Simplemente la gente veía entrar y salir gente de ese edificio, mas sin embargo no se habían dado a conocer, no habían proclamado el Evangelio. Eso era la razón de su tristeza del pastor. Qué bueno que este pastor se dio cuenta de que estaban fallando. Ojalá, amados hermanos, todos nosotros podamos reconocer, estamos contribuyendo en la predicación de la palabra de Dios. Estamos aportando para que la palabra de Dios se predique a otros lugares, a otras naciones donde aún no han escuchado la palabra del Señor. Dios nos ha llamado a cumplir nuestra misión. Pero analicemos, hermanos, ¿dónde estamos fallando? ¿Qué está fallando en la iglesia? ¿Por qué se ha olvidado de esta tarea tan grande? Vamos a mencionar dos puntos importantes para cumplir con nuestra misión. Uno, en la iglesia debe haber coinonía. Debe haber comunión. En Juan capítulo 13, versículo 34 al 35, dice la palabra del Señor: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Que os améis unos a otros. Hermanos, Jesucristo no solamente nos da este mandamiento, nos da este imperativo que amemos, que nos amemos los unos a los otros. Pero hay algo más que Él agrega: como yo os he amado, como yo lo he demostrado, es lo que Jesús dijo. Yo di mi vida por ustedes, es lo que Jesús estaba diciendo. Hermanos, es un llamado de autoentrega para el bienestar del otro. ¿Qué estamos haciendo para el bienestar de los demás? Recordemos, hermanos, que el amor no solamente es demostrarle al que ya conoce a Jesucristo. El amor tiene que demostrarse a aquellos que aún no conocen a Jesucristo. Este nuevo mandamiento es encarnación. En Juan capítulo 14, versículo 23 dice: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará,
y vendremos a Él y haremos morada con Él. Aquí esta promesa de venir a habitar ambos, el Padre y el Hijo, así es como la promesa, yo estaré con vosotros todos los días, se cumple y mediante el amor mutuo. Hermanos, muchas iglesias hoy en día sufren de koinonitis, porque solo centran sus actividades en ellos mismos y se olvidan al mundo al cual fue enviado. Queridos hermanos y amigos, estamos demostrando ese amor como Jesús nos enseñó. Él dio su vida por nosotros. ¿Qué estamos dando nosotros para demostrar amor a los demás? La iglesia ha sido llamada no solamente a la koinonía, sino también a proclamar a Jesucristo, el querigma, proclamar que Jesús es el Señor. El compañerismo, koinonía, involucra en sí la proclamación del señorío de Jesús de Nazaret. Con esta frase, proclamar que Jesús es el Señor, que Jesucristo es el Señor, se declara el plan universal de la misión de Dios. Dios desea que sea proclamado a todas las naciones como el Señor de la iglesia, como el Señor de todos los pueblos y el Señor de toda la creación. Por eso, queridos hermanos y amigos, analicemos como pueblo de Dios, como iglesia que somos. ¿Estamos demostrando amor? ¿Estamos testificando a los que aún no conocen a Jesucristo? Esa es la tarea que debemos de hacer. Demostrar amor y proclamar a aquellos que no han aún conocido a Jesucristo como el Señor de sus vidas. Pero también, queridos hermanos, aquellos que ya han recibido a Jesucristo, aquellos que ya han creído en el Señor Jesucristo, necesitan la palabra de Dios en su idioma, por lo que es necesario que sea traducida la palabra de Dios en el idioma de aquellos que ya han creído en Jesucristo, para su crecimiento espiritual, para su fortalecimiento espiritual. En Efesios capítulo 4, versículo 11 al 13 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aquellos que ya han sido alcanzados por el Evangelio, aquellos que ya han creído en Jesucristo como el Señor de su vida, como su Salvador, necesitan crecer, necesitan ser nutridos de la palabra. Pero para que sean nutridos, para que sean fortalecidos, necesitan de la palabra en su idioma. Por eso, amados hermanos, ¿qué estamos haciendo también como iglesia para que sea traducida la palabra de Dios en el idioma de los que han creído en Jesucristo? ¿Estamos contribuyendo económicamente a las sociedades bíblicas? El apóstol Pablo menciona a la iglesia de Filipos como una iglesia misionera. La iglesia de Filipos entendió, comprendió cuál es su propósito, cuál es su misión, de que sea llevado la palabra de Dios a todas las naciones, a todas las etnias. Y el mismo apóstol Pablo hace mención de la donación de esa iglesia. En Filipenses capítulo 4, versículo 15 dice: al principio,
cuando comencé a anunciar la buena noticia y salí de Macedonia, los únicos que me ayudaron fueron ustedes, los de la iglesia en Filipos. Ninguna otra iglesia colaboró conmigo. Hermanos, la iglesia de Filipos es conocida como la iglesia misionera, como la iglesia que contribuyó económicamente para el extendimiento del reino de Dios a través del apóstol Pablo. Queridos hermanos y amigos, ¿qué estamos haciendo nosotros como pueblo de Dios? ¿Cuánto estamos contribuyendo? ¿Cuánto estamos apartando de lo que Dios nos ha dado, de lo que Dios nos provee, nos bendice? ¿Cuánto estamos contribuyendo para las sociedades bíblicas para que puedan cumplir con su tarea, para que puedan cumplir con el propósito por el cual ellos existen, de traducir la palabra de Dios, de distribuir la palabra de Dios? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, como iglesia y pueblo de Dios, estamos contribuyendo para las agencias misioneras y sean alcanzadas las etnias que aún no conocen a Jesucristo? Hermanos y amigos, que esta palabra nos haga sensible, que esta palabra toque nuestros corazones y amemos a aquellos que aún no han creído en Jesucristo. Contribuya a la sociedad bíblica, a las agencias misioneras, para que puedan de esta manera ellos también escuchen la palabra de Dios y tengan también la palabra de Dios en su idioma. Hermanos, ese es el corazón de Dios, ese es el deseo de Dios, que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Que Dios nos bendiga y Dios nos ayude a cumplir la misión de Dios. Amén. Bendecimos y agradecemos a nuestro amigo Usías Arcos por formar parte de esta gran celebración de agosto, mes de la Biblia, la traducción de la Biblia. ¿Quieres estudiar la Biblia de manera ordenada y profunda? Descubrir las verdades de la palabra requiere más que leer. Requiere estudiarla con intención. La Biblia de Estudio Esquematizada te ofrece los recursos para un estudio sistemático y ordenado de las Escrituras. Más de 14,000 anotaciones al pie de página, 2,200 esquemas temáticos, tablas cronológicas y cuadros temáticos, introducciones a los 66 libros de la Biblia, un completo sistema de referencias cruzadas. Explora cómo Dios se ha revelado a través de la historia y profundiza en el mensaje que transformó el mundo. Este y muchos materiales más los puedes encontrar en todas nuestras sucursales y tienda en línea, para que ningún mexicano se pierda. Fue un gusto contar con ustedes en este programa. Agradecemos a todos los colaboradores su compromiso con la causa bíblica. En la Sociedad Bíblica de México tenemos materiales y recursos bíblicos, programas de apoyo para familias y ministerios. Acérquense a conocernos en nuestras sucursales, redes sociales, página web y tienda en línea. Estamos para servirles. Los esperamos mañana a las 10 de la mañana para continuar con agosto, mes de la Biblia, la traducción de la Biblia. Hasta pronto.